Claro, muy bien. Entonces, estamos iniciando oficialmente la materia de taller de grado. Tenemos gente que ha empezado conmigo desde el principio y gente que estamos adoptando del paralelo. O sea que bienvenidos a los adoptados. Los vamos a tratar con cariño en el grupo. Muy bien, entonces hoy día vamos a trabajar, como les había dicho antes de empezar la grabación, vamos a trabajar dos cosas distintas. Uno es realmente hacer un repaso de los elementos del documento que nosotros tenemos que llenar, de qué se trata cada uno de esos. De todas maneras, la guía de elaboración la tienen ustedes en la carpeta de recursos, de materiales y recursos de la plataforma. Y ese es el documento base con el que tenemos que construir los documentos. Sí quiero, por favor, que se anoten ya las preguntas que tengan que hacerme al respecto y poderlas resolver en lo posible en las clases sincrónicas más que por el chat. Entonces, porque necesito que todos se enteren de esto, porque generalmente hay muchas preguntas que se van repitiendo entre varios. Muy bien. Entonces voy a empezar con los elementos que tenemos que ir, ya supe, con los elementos que tenemos que ir elaborando a lo largo del documento. Para eso sí voy a compartir la guía de elaboración, que ya está en el momento, en el espacio del índice. Espérenme 2 segunditos, porque después mis ojos se van por otro lado. Muy bien. Entonces, no es novedad para ninguno de ustedes. En este espacio tenemos realmente una parte previa, que es ustedes ya la tienen que ir construyendo y preparando. Por favor, el resumen lo vamos a trabajar realmente la última semana, igual que la introducción. En realidad la introducción ya podrían ustedes trabajarla, pero el resumen de las 200 palabras, la declaración que son las primeras hojas, que la tienen otra vez en el formato, en el InDesign, eso lo van a poder trabajar en la parte o sea, realmente cuando lo estén pasando en limpio, que son unas páginas previas que igual se enumeran, por si acaso, igual se enumeran. No vamos a hacer índice partido, donde tenemos números romanos y después empezamos con los números arábicos, sino que todo va a tener una numeración corrida. La carátula empieza, o sea, tenemos dos portadas, la portada del empastado y la portada o la carátula del documento, y esa es la página número 1. Como ustedes tienen que presentar al final anillados, la página 1 va a ser la carátula de su anillado y de ahí va para el fondo. De ahí que más o menos en la introducción, gracias Mariel, por el dato de la cantidad. Para poder iniciar precisamente este proceso, tienen que tener una serie de páginas previas, por lo que la introducción más o menos está como entre la página 8 y la página 10. No van a empezar en la página 1. De ahí que es importante realmente, y por favor se los pido encarecidamente, que si no lo tienen todavía, ya pasen al InDesign su documento. Necesitamos ese control de texto que podemos lograr con el InDesign. Necesitamos ese manejo de imágenes y cajas de texto independiente que sí te deja tener el InDesign y no así el Word. Entonces sí tenemos que poder lograr tener ese control de viudas y huérfanas y tiene que estar muy bien diagramado el documento. No solamente bien escrito y el contenido tiene que ser espectacular, sino que el documento en sí mismo tiene que estar bien diagramado. Muy bien, entonces, tenemos dos situaciones. Vamos a empezar o sea,
tenemos que trabajar contenido y tenemos que diagramarlo. De ahí que mientras más rápido tengan ustedes consolidadas las partes teóricas del contenido, va a ser más fácil poder hacer después una segunda revisión de lo que es netamente diagramación. Que hay que fijarse, sobre todo viudas y huérfanas. Viudas y huérfanas. ¿Qué son las viudas y huérfanas? Las palabras sueltas al final de un párrafo o las líneas sueltas al final de una columna, ¿no veo? Que es la primera línea de un párrafo o la última que se queda suelta y que tiene que pasar a la siguiente página. Entonces, viudas y huérfanas son importantes controlarlas. Necesitamos mantener, según el formato establecido en la plantilla, el espacio entre párrafos y por favor usen su criterio. Está diagramado para que sean 6 milímetros entre párrafo y párrafo, pero para poder lograr controlar viudas y huérfanas, tienen que controlar manualmente esos milímetros y eso se logra con el InDesign muchísimo más fácil que con el Word. Las últimas versiones del Word me dicen que inclusive puedes controlar kerning y tracking. Entonces, te los dejo, pero por favor, InDesign, necesitamos control de texto. De ahí que no cambien, no pueden cambiar tipografía, la tipografía está dada, se les ha pasado las fuentes, el zip con toda la familia tipográfica. Exacto, la Robotolite, y está en la plantilla. Sigan la plantilla, para eso es plantilla. Tienen que usar los estilos de texto para cada una de las partes. Recuerden que las listas numeradas o las listas con bullets o con viñetas tienen que ser lista. Entonces, no necesitan espacio después del párrafo porque es una lista corrida. Y hay ciertas situaciones y estilos de texto que ustedes tienen que manejar como documento editorial. Y eso también se evalúa. Se evalúa cuán bien diagramado está tu documento. No solo qué dice, sino cuán bien diagramado está. Entonces, si me estoy preocupando todavía de construir mi documento, va a ser más probable que no tenga una diagramación tan pulcra. Entonces, van a tener que, o no sé, o intercambiarse entre ustedes documentos para que alguien se ocupe simplemente no de contenido, sino de diagramar y bueno, y cada uno de su propio contenido, ¿no ven? Muy bien. Entonces, vamos a empezar más o menos con la introducción en la página 8. Este solamente es el índice. La guía, como ven, tiene 24 páginas y está elaborada uno por uno. Te voy a pedir, Fernando, que abras tu micrófono, porque evidentemente lo estoy leyendo en el chat, pero necesito que cambiemos la dinámica y empezamos a hacerlo por voz. Entonces, sí, lo he leído, pero cuéntame, porfa, abre tu micrófono. ¿No? A ver, yo creo. Fernando, solo hay un índice. Si no estás con PC y estás con tu teléfono, debiera funcionar el micrófono de tu teléfono. Porque es ridículo decir, no, mi teléfono no tiene micrófono, porque si no, no podrías usarlo para llamar. Pero bueno, da igual. Entonces, respondiendo a la pregunta, no hay diferentes índices. No lo hay. Es un solo índice. Uno, que es este. No hay más. Por favor, no lo duden. He vuelto a renombrar el archivo con guía de proyecto de grado junio 2020 para que todo el mundo tenga el 2020 porque es este. No hay otro. Tiene 3 capítulos y las partes de los capítulos son estas. No hay quien más te haya podido pasar otro índice porque yo les he pasado el índice porque con Navia estaban trabajando otro índice que nada que ver y otros contenidos que nada que ver. No sé qué habrá pensado el profe Navia o con qué índice habrá estado trabajando él. Estamos trabajando con este índice que tiene 3 capítulos,
que tiene estos acápites en cada uno de los índices, o sea, de los capítulos, porque no los manda el ministerio. No es un invento. Les soy sincera, es un chiste este índice. Teníamos antes un índice muchísimo más coherente, más robusto, con una lógica de investigación muchísimo mejor planteada. No va a ese. Hemos tenido que reformular el índice por órdenes del ministerio porque tenemos que cumplir los lineamientos planteados en el reglamento de graduación para institutos técnicos y tecnológicos. Y todos los institutos técnicos y tecnológicos tienen que tener proyectos de grado como tesinas, no son tesis, son proyectos de grado, son chiquitos porque son técnicos y tecnológicos y tienen estos 3 capítulos. Muy bien. Entonces, el primer capítulo, y voy a ir lo más rápido que pueda, porque esa parte, en teoría, se supone que ya la tenemos. Si no la tienen con estos nombres, por favor vayan moviendo la información que tienen para llenarlos. ¿No ve? Entonces, tenemos el tema. El tema, voy a ir por capítulo. La introducción, hay un ejemplo por ahí abajo. El tema es el título del proyecto de grado y se escribe en una sola oración. Por favor, no tenemos antecedentes, no tenemos recorrido histórico, no nada. Estamos empezando con el tema y directamente el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una descripción de la realidad a investigar, donde tengo que explicar y sí tiene que incluir perdón, espérame 2 segundos. Tengo que ir marcando esta parte. Tiene que incluir la delimitación geográfica. En la delimitación geográfica tengo que decir cuál es mi área de estudio, no mi área de influencia del proyecto. Porque yo he detectado el problema en un lugar en particular. Si es un barrio, si es una escuela, por favor no me digan la ciudad de La Paz, Bolivia, porque la ciudad de La Paz, Bolivia es gigante. Y si alguien realmente se está encargando de hacer un estudio de lo que sea en La Paz, Bolivia, yo les voy a pedir, y así de mala voy a hacer con ustedes, les voy a pedir datos de la portada, les voy a pedir datos de Vallehermoso, les voy a pedir datos de Sehuencoma, les voy a pedir datos de Auquisamaña y les voy a pedir datos de Ovejuyo, porque no es la ciudad de La Paz y solamente estoy trabajando La Pérez, ¿no ve? Entonces, si solamente quieres trabajar La Pérez, entonces dime que estás trabajando en La Pérez y no solo en toda la ciudad de La Paz. Y eso tiene que estar escritito. Igual lo dice más abajo, lo van a leer con calma. Vamos a la segunda parte con las técnicas de instrumentos y diagnóstico. Sé que no todos lo han logrado y no todos las han consolidado. No se asusten, esta parte es relativamente fácil porque es la manera en la que tú has determinado que este problema existe y es real. Generalmente tenemos 2 técnicas. Uno, he hablado con el jefe de la empresa, he hablado con la maestra de la escuela, he hablado con un padre de familia, ¿no ve? Y por eso estoy yo enterado de que este problema existe. Por lo tanto, técnica, entrevista, porque he hablado con alguien. Otra de las técnicas típicas es observación, porque he caminado por los barrios, por las calles de mi barrio y me he dado cuenta y he visto que era así. Si no tienen fotografías al respecto, no se preocupen, invéntense y estamos en una etapa en la que hay que inventarse un montón de cosas, o sea que no se asusten. Invéntense una tabla de observación, donde he dicho, he ido estos días y he visto estas cosas, y vas creando una tabla donde dices cuándo y qué has observado. No necesariamente necesitas una foto, pero necesitas un instrumento, una evidencia de que has hecho un proceso de observación. Aparte de eso, puede ser, lo he visto en las noticias, ¿no ve? Entonces, como lo he visto en las noticias y ha sido algo que ha pasado, me estoy inventando, puede ser de cualquier tema, tengo entonces los links de ciertas noticias que hablaban sobre el tema. Por ejemplo, en los perritos o la parte de la adopción hay un montón de historias de artículos que hablan sobre eso. Por ahí mi tema no tiene artículos porque es muy de la empresa, entonces empresa, ¿no ve? Y de ahí que necesitamos esas técnicas de diagnóstico para poder determinar que realmente el problema que yo estoy planteando existe, no es mío, no me he inventado, no es solo percepción mía,
Y eso es clave. No es mi problema, es el problema de un grupo importante de personas. Si fuera mi problema, entonces no sería un buen tema de proyecto. Muy bien. Eso está claro, o sea, ya tenemos temas hace, no sé, casi un año. Muy bien. La formulación del problema, entonces, es una oración. Mientras que todo lo horrible que pasaba, todos los problemas, toda la confusión, le estoy planteando en el planteamiento del problema, la formulación del problema es una sola oración. Esa oración puede estar planteada como enunciado, como pregunta o como hipótesis, la que más cómodo les sea a ustedes. Cualquiera de las tres posibilidades es posible, pero solamente elijan una. En la mayoría de los casos lo hemos estado trabajando como enunciado, no como hipótesis y no como pregunta, pero no vamos a ser exigentes en ese sentido. De ahí viene la justificación y la justificación es social, no es metodológica, no es personal, no es académica, no es legal, es social. De ahí que la justificación social en este caso la estamos trabajando exclusivamente como los beneficios que yo voy a conseguir una vez que el problema se solucione. No tengo idea cómo se va a solucionar. Todavía no he hecho nada, no he diseñado, no he determinado, no he medido, no he decidido nada. Pero sé que lo voy a poder solucionar a lo largo de este proyecto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si lo soluciono? ¿Qué voy a conseguir? Y de ahí que vienen todas las metas y todo, y de ahí que se explica el alcance que voy a tener y cómo voy a transformar la vida y la realidad una vez que el problema que yo he detectado se haya solucionado o haya disminuido de intensidad. No siempre se soluciona, eso depende del tipo de problemas que tengamos. Súper, genial. Objetivos, siempre SMART, siempre con el verbo al principio. Por favor, los objetivos no se explican nunca, ni siquiera en la exposición. Los objetivos se escriben y se redactan directamente. Empezamos con el verbo, seguimos con el qué, el para qué, el cómo y el dónde o con quiénes. ¿No ven? Típico. Si no, esto explica más atrás. Si alguien tiene dudas del planteamiento de sus objetivos todavía, lo vamos a ir trabajando en las correcciones individuales de más adelante. Por último, viene el enfoque metodológico que estamos haciendo, por si acaso, en la mayoría de los casos, si es que alguien ha escogido una metodología en particular, súper, entonces la describe completa. Si no hemos escogido, y estamos yendo así igual como todos en grupo, hemos escogido una metodología de investigación mixta fusionada con metodología de diseño. Entonces estamos fusionando las dos cosas. Estamos enriqueciendo una metodología de diseño, ahí elijan la metodología de diseño que han escogido, o la que medio que más les parezca, o la que medio que más entiendan, fusionada, ¿no? Enriquecida con la metodología de investigación para el diagnóstico. Ahí ese es capítulo 1. En teoría deberíamos tener todo esto redactado, revisado, corregido, ya con los ajustes que hemos ido avanzando a lo largo del año. Pasamos al capítulo 2, que es nuestro marco teórico conceptual. El capítulo 2 tiene dos partes. La primera parte se llama marco contextual o institucional. En este marco contextual tenemos que nosotros trabajar el contexto institucional en el que estamos. De ahí que viene el perfil del emisor. Es solamente perfil del emisor. En este caso están 3 puntitos de lo que es perfil del emisor. La institución, que por favor cámbienle de título. O sea, si mi institución se llama Coca-Cola, ahí tendría que decir 2.1.1 Coca-Cola, no la institución, ¿no ve? O sea, Coca-Cola. De ahí que si tiene misión y visión, va a ese punto. Si no tiene, no va. Porque no todo el mundo está trabajando con un emisor, o sea, con un perfil del emisor, un contexto institucional o empresarial o algo por el estilo. El perfil del emisor puede ser un grupo de personas organizado, puede ser un grupo de madres, un pasanacu, lo que quieran. O sea, no es que se inventen, pero necesito yo saber con quiénes han hablado ustedes para poder trabajar este tema. Si el emisor resultan ser ustedes, entonces en esta parte tienen que describir qué los hace ustedes idóneos para poder garantizar que el mensaje que ustedes van a difundir a través de la resolución de su proyecto es válida. O sea, ¿qué te respalda?
Por ejemplo, ay, perdón, justo me está picando la nariz. En el caso del año pasado, había un proyecto de grado que se trataba del SUMI, de cómo podrías tú ser beneficiario del seguro materno-infantil, del seguro único materno-infantil, que ese es el SUMI, ¿no ves? Entonces le digo, ¿quién es tu emisor? Digo, ¿estás trabajando con el Hospital de la Mujer? No. ¿Estás trabajando con la gobernación? No. Entonces, ¿de dónde sale? Me dice, bueno, yo soy papá y he pasado por eso. Perfecto. ¿No ves? O sea, perfecto. El hecho de que tú seas padre de familia y hayas tenido que pasar por eso, te da el suficiente respaldo de la experiencia de haber pasado por esta parte de la inscripción, como para poder decir, los pasos son estos. ¿De dónde sale? Y ahí que es importante decir, la información que yo estoy sacando viene de estas páginas oficiales, pero yo te la estoy juntando y te la estoy compartiendo como parte de un servicio, ¿no ve? Un servicio a la comunidad. Entonces, su respaldo no era que era diseñador gráfico, su respaldo era que era un padre de familia que había pasado por esa situación. ¿No ve? Un poco confuso, porque igual había que crear una marca, ¿no ve? Pero si no tengo un perfil del emisor, ¿cómo puedo yo crear una marca que represente una personalidad? Entonces, grupo de padres de familia organizados que querían dar información sobre el SUMI. ¿Qué ha pasado? Ha habido otro proyecto de grado, igual, espectacular, trascendió y ha sido impresionante, porque era una chica que quería hacer una plataforma, una aplicación para poder inscribirse más fácil en la UMSA, porque en una carrera en particular, ¿no ves? Y me dice, como cuando eres vestibular es un lío, porque uno, que no conoces dónde es, en la carrera que ella quería inscribirse, bueno, y que se había inscrito, la han mandado y ha rebotado como unas 5 veces entre edificio y en edificio, porque no todo era en el monobloc, sino que en la facultad, que era un poco más allá, y la otra parte administrativa estaba en el otro edificio, que era más allá. Entonces tenía que ir rebotando, y me dice, y era un proceso de sistematizar los pasos que tenías que cumplir para no llegar a una ventanilla y te diga, no, ¿sabes qué te falta? ¿Y dónde tengo que ir? Ay, no sé, pregunta. ¿No? Entonces, ha sido tan importante ese aporte en ese proyecto en particular que lo han llamado de otras facultades de la UMSA y ha dicho, ya, súper, ¿sabes qué? Hazlo de toda la UMSA, no solamente de tu facultad, porque a todos nos interesa facilitarle eso a los alumnos. Jodido, no le iban a pagar, no sé en qué ha quedado. Pero así como, o sea, no te dejes tomar el pelo porque es un trabajo jodido que tienes que hacer. Creo que al final se quedó como proyecto de grado porque no ha logrado consolidar que realmente le reconozcan el esfuerzo que ella tenía que hacer y se quedó como académico, hasta donde me he enterado. No sé si después realmente le han pagado los de la UMSA para poder hacer esa aplicación y que te puedan avisar cuáles eran los pasos que tenías que seguir. Independiente de eso, el emisor entonces va a depender. Puede ser toda la UMSA, puede ser simplemente un estudiante, porque como estudiante estaba haciendo, pero como tienes que tener contacto con información oficial, entonces tienes que aliarte con alguien, ¿no ve? O tienes que dar la fuente, ¿no ve? Y yo estoy juntando de todos estos lados. Súper. Entonces, por favor, perfil del emisor con las partes del perfil del emisor que ustedes crean convenientes. El único índice que se va a quedar exactamente igual para todos es el del capítulo 1. En el capítulo 2, como ven, va a depender de cuán complejo es mi emisor. Si mi emisor es una persona privada, entonces va a ser un perfil del emisor que va a ocupar, no sé, media página, exagerando una plana. Pero si estoy trabajando con una empresa tan grande o una institución tan grande como la UMSA, entonces tengo que hablar por lo menos 3, 4 páginas sobre lo que es la UMSA y qué es el perfil del emisor, ¿no ve? Depende. Otra de las partes, hola Jorge, ¿cómo estás? Otra de las partes importantes es el público objetivo. Es una de las cosas en las que muchos de los jurados se han detenido y preguntaban, ¿y quién es tu público objetivo? ¿Y a quién te estás dirigiendo? ¿Y qué características tiene? ¿No ve? Súper, entonces, como no en todos los proyectos antes estaba determinado, hemos hecho un índice, un subíndice especial que diga público. De ahí que tenemos el público estratégico, que son las personas de las que yo estoy obteniendo información. Son 2, son 3. Generalmente tienen nombre y apellido, tienen cargo o tienen una profesión porque es el experto con el que yo estoy consultando, porque yo no tengo por qué ser experto en todas las áreas.
¿no? Yo soy diseñador experto, pero no soy matemático experto, no soy administrador experto, no soy marketing, experto en marketing, ¿no ve? Súper. Entonces, ¿quién es mi experto? Como les digo, generalmente tiene nombre y apellido, profesión o cargo, porque podría ser, no sé, el de recursos humanos, ¿no ve? Da igual. Y después viene el público objetivo. Y el público objetivo tiene que estar descrito en esas dos dimensiones que estábamos hablando, cuantitativas, edad, género, todo lo que te preguntan en el censo, nivel educativo, estado civil, y cualitativo, que es toda la parte de los intereses, que es lo que nos diferencia entre unos y otros dentro de nuestros datos cuantitativos, y era lo que yo les decía. Piensen en su promo, todos tenían los mismos datos cuantitativos, pero los intereses nos dividían y por eso no todos nos juntábamos con todos. Súper. Debiera estar solucionado eso, o si no está, debieran terminar de redactarlo. Marco conceptual. El marco conceptual es el marco teórico. El marco teórico tiene que estar hiper completo. Nuestra primera versión del marco teórico, les soy sincera, ha sido un chiste. Con una información bien básica, con una información así súper de referencia. Y otra vez, los temas en esta parte de acá pueden variar, pero tienen que estar nombrados prácticamente en la mayoría de los proyectos. Por ejemplo, medios de difusión, eso va a cambiar, o sea, está como para la parte de campañas porque la mayoría antes hacía campañas, pero si yo estoy haciendo señalética, no puedo hablar de medios de difusión, tengo que hablar de características de señalética. Si yo voy a hablar de, no sé, de páginas web, entonces tengo que tener en esa parte de ahí las características de la página web, que es lo que estamos haciendo más o menos en la preparación de proyectos de diseño, que es la otra materia. Y de ahí que abajo tenemos sobre la temática y otros temas sobre la temática. Y como ven, tienen asterisco y tienen numeritos, porque eso ustedes tienen que cambiarlo. Si mi temática es señalética, entonces tengo que hablar un montón de señalética. Si mi temática son los perritos, entonces tengo que hablar sobre los perritos. Si mi temática es violencia contra la mujer, entonces tengo que hablar en esa parte de las maneras en las que se evita la violencia contra la mujer. Si mi tema es, no sé, contaminación ambiental, entonces ahí es donde tengo que hablar de contaminación ambiental. Por favor, equilibren la cantidad de páginas y de información y de extensión, porque nos estamos graduando de diseño gráfico, no de la otra rama, independiente cual sea. Por lo tanto, realmente tiene que haber mayor extensión de información en cantidad de páginas sobre información de diseño gráfico que sobre la información de la temática. Si ustedes tienen 15 páginas de información sobre la temática, entonces van a tener que hacerme 20 sobre diseño gráfico. Más o menos, el marco teórico debiera ser bastante conciso, exquisito, como si fuera zumo de zanahoria, ¿no ve? Entonces, si alguno de ustedes ha tomado alguna vez un zumo de zanahoria, para poder tener un vaso de zumo de zanahoria, necesitas un montón de zanahorias, ¿no ve? No es como las naranjas, que tienen harto jugo, ¿no ve? Necesito realmente contenido espectacular. Que me puedas explicar la teoría de color, porque está ahí metido, en una página, no en 6. Entonces, para poder resumir eso en una sola página, tengo que poder dar no información genérica, sino información muy puntual, muy concreta, aplicada a lo que yo realmente estoy haciendo. Hemos ido hablando a lo largo del año de cómo tendríamos que haber adaptado esa parte de ahí. Súper. ¿Dudas? Capítulo 1, capítulo 2. Genial. Muy bien. Sigamos. Capítulo 3. Nos vamos a encargar
en esta parte de acá solamente de poder terminar el capítulo 3. Espérenme 2 segunditos, lo voy a poner. El capítulo 3, y vamos a ir hasta, ya claro, no sé si ayuda, pero vamos a ponerlo más allá. Súper. El capítulo 3 tiene pocos espacios, pero su nota depende del capítulo 3. Todo, el 70% de su nota es el capítulo 3. Sin embargo, si el capítulo 1 y 2 está mal, entonces el capítulo 3 no tiene sentido. Entonces estamos tomando y hemos tomado casi el 70% del tiempo en poder determinar capítulo 1 y 2, el 30% del tiempo en poder determinar el capítulo 3, pero en nota el 70% está calificado sobre el contenido del capítulo 3 y el 30% de la nota está calificado del capítulo 1 y 2. Muy bien. En ese sentido, nosotros hay una lógica en esta parte y que todavía probablemente lo vamos a seguir discutiendo si es que le aumentamos una parte más o no. Estamos empezando, y era una discusión, si uno empieza, necesito harina, huevo, leche para hacer levadura, para hacer pan de leche, o dices, voy a hacer pan de leche y por eso necesito harina, levadura, huevo, leche, ¿no ve? Entonces, ¿cuál era mejor? Decir, primero voy a hacer esto y después decirle, y por eso voy a necesitar esto, o necesito esto, y por eso voy a hacer esto. Entonces, han decidido que íbamos a decir, bueno, vamos a hacer este proyecto, por lo tanto voy a necesitar todo esto que viene abajo. Sin embargo, teóricamente hemos empezado delimitando y determinando y midiendo y tomando decisiones a partir del análisis de los componentes del diseño, que es lo que estamos repasando otra vez en la preparación de proyectos de diseño, para después decir, bueno, una vez tomadas las decisiones, entonces voy a hacer esto. Entonces, como parte del proceso lo hemos hecho al revés, pero en el documento figura en este orden. De ahí que el planteamiento de la solución es una lista corta de descripciones muy cortitas de la cantidad de piezas que tienen que hacer. De hecho, una de las tareas de la próxima semana es hacer esta lista, o sea, consolidar esta lista. De ahí que esta lista tiene que salir de los requisitos mínimos que está realmente más abajo en la guía de redacción, dependiendo del tipo de proyecto que yo he elegido, dependiendo el tema que yo he elegido, tengo que cumplir una serie de condiciones mínimas, pero por favor no se queden con lo mínimo. Si dice de 8 a 10 páginas, otra vez ustedes presentan 15. Si dice de 24 páginas para un editorial, entonces ustedes presentan 30, 32. ¿No ve? Dependiendo del tipo de encuadernado. Muy bien, súper. En teoría, habíamos llegado ya a consolidar en el tercer bimestre planteamiento de solución y análisis de los elementos de diseño. Inclusive en algunos casos hemos ya empezado con el bocetaje y la conceptualización. El bocetaje realmente son bocetos. Si no tienen bocetos y han empezado a diseñar directamente en la computadora, ocúpense, por favor, de hacer bocetos a mano. El boceto es sucio, el boceto tiene borrones, el boceto tiene que estar hecho a tinta. ¿Por qué a tinta? O sea, ¿por qué más encima si tiene que ser algo rápido y así a tinta? Porque cuando lo escaneas o lo sacas foto, el lápiz HB no se ve, la tinta sí. ¿Por qué insisto en que tienen que ser a mano esos bocetos? Sinceramente, me da exactamente igual si lo hacen antes o después, pero tienen que estar a mano porque al jurado le fascina y estamos cumpliendo los deseos de los jurados. Les estamos dando la manzana para que les agrade lo que yo estoy haciendo. Estoy demostrando
que puedo pensar y diseñar a mano como en la máquina. Es parte del proceso. Nada más, estoy cumpliendo el requisito. Por eso el bocetaje tiene que ser a mano. Las primeras versiones. Después viene la pasada limpio. Por favor, use. En la mayoría de los casos hay concepto. Y puede ser concepto primero antes que boceto. Da igual. O sea, el orden de los factores no altera el producto. De ahí que si tienen concepto, expliquen el concepto. Una buena manera de poder hacer concepto es el mood board que hemos hecho en segundo cuando estábamos haciendo marca. Escojo una serie de imágenes inspiradoras y saco concepto. Súper, es concepto formal, puede ser concepto inclusive teórico. ¿No ve? Genial. Puede ser una frase, puede ser una canción. ¿No ve? El Diego creo que era el que se inspiraba con la música, es músico. ¿No ve? Entonces, por ahí es una canción y es una frase de una letra de una canción. Da igual, no importa, es concepto. Me ayuda a tomar decisiones de diseño más adelante. Viene la diagramación de piezas. De ahí que viene esa otra parte, ya tengo las ideas, viene el proceso de pasado a limpio. Ahí en la diagramación estoy regularizando mis piezas. Estoy regularizando las piezas, estoy justificando con grillas, con líneas guía, con cuadrículas, con lo que la geometrización, lo que corresponde a su proyecto, viene en esta parte. Por lo tanto, no se aprecia la pieza porque tiene un montón de rayas encima. ¿No ve? Es más, mi proceso final, mi pieza final, está como que en marca de agua porque encima están todas las rayas que la justifican. Y en esta parte se ven las rayas. Luego viene el prototipo. Los prototipos son las piezas en limpias y los mockups. Tenemos que tener mockups, siempre. Es requisito indispensable tener mockup. Si yo estoy haciendo un post de Facebook, perdón, hoy día me pica todo. Si estoy haciendo un post de Facebook, tengo que tener el diseño del post de Facebook y tengo que tener el mockup de cómo se va a ver ese post de Facebook en computadora y cómo se va a ver ese post de Facebook en teléfono. Mockup. Profe, una consulta. Dime. ¿Quién está En mi hablando? caso, Ya, claro. Jair. ¿Cómo estás, Jair? Bien, gracias, profe. Yo en mi caso es de las señalizaciones que son externas, es para una montaña. Sí, súper. Entonces, no existe mockup, solamente voy a hacer como Tienes que hacer integración. fotomontaje, corazón. Exacto, integración de imágenes, ¿se puede Por armar? supuesto. Claro, o sea, no Ah, ya, vas a súper. tener una plantilla mockup, ¿no ves? O sea, estás en el medio del cerro, obvio, pero necesito la foto del cerro y cómo se va a ver tu señal, a qué distancia, y si es que realmente yo la voy a poder ver. Son señales específicas, ya tengo Por las eso, fotografías también. por Entonces, con eso. eso nomás. Ya, Sí. súper. Gracias, Ahora, profe. la foto tú la has tomado de cierta distancia, ¿no ves? O sea, No yo, de igual, pero estás, o sea, allá, como fotógrafo estás parado acá y he sacado foto a lo que estoy viendo, ¿no ves? exacto. Tú tienes que determinar, yo como observador, ¿no ve? Si la señal va a estar según el cuadro y la proporcionalidad y la profundidad y la perspectiva, y de ahí que tiene que ser un fotomontaje espectacular, ¿no ve? Si la señal en ese cuadro, en esa imagen, en ese fondo, va a estar en mi nariz, va a estar a 20, va a estar a 50, va a estar en el fondo, en el cerro del frente. Y de ahí que la señal que tú diseñes va a tener que tener una proporcionalidad respecto al entorno donde le estás metiendo, de tal manera que yo vea que la señal sí funciona. Ya, profe. O sea que Gracias. sí, fotomontaje. Súper. Genial, muy bien. Los resultados esperados es parte de la evaluación y esa evaluación la vamos a hacer con el público estratégico. No vamos a poder hacerlo con el público objetivo. Tomando el ejemplo del Jair. El Jair está haciendo señalética, o bueno, señalización en realidad, vial en el medio del cerro a lo largo de los yungas. Es imposible que le pidamos al Jair, por favor, haz 10 señales en metal, porque con el poste, ¿no? Ponlas en el cerro y recién le sacas la foto, o sea, ridículo. Uno, no podemos irnos de paseo ahorita, ni siquiera en bicicleta para ir a visitar los yungas.
tampoco tiene la plata como para poder hacerlo, pero tenemos que saber si es que los expertos de la empresa con el que él habla o sus amigos guías que probablemente van a tener que usar y leer esas señales, las entienden. Porque ellos van a tener que tomar acciones a lo largo del camino respecto a lo que diga estas señales. Entonces, su público estratégico probablemente no sean los turistas que van a tener que ver esas señales en 3 años en adelante, sino que van a tener que ser los expertos que sí recorren esos caminos constantemente. ¿Se va Profe, he entendiendo? cambiado de proyecto. No importa, de lo que yo me Ah, acuerdo. ya, pero es lo mismo, casi. No importa, no importa, es un ejemplo. Súper. Ah, ya, súper. Si has cambiado de proyecto, ya no sé en qué proyecto estás, ya no sé, no importa, me vas a estar contando más adelante. Pero se entiende, ¿no ve? La parte de la evaluación. Genial. Muy bien. Súper. Conclusiones. ¿Qué va en la parte de las conclusiones? Las conclusiones tengo que yo decir, bueno, a mi público objetivo ha entendido, ha funcionado, soy capísimo, he alcanzado todos mis objetivos. Eso va en conclusiones. ¿Qué va en recomendaciones? Pero le tengo que arreglar el color, ¿no? O sea, cuando se aplique realmente, tengo que cambiar el rojo por rojo sandía y no rojo fuego, ¿no ve? Y ya, o sea, las recomendaciones van a ir respecto a las opiniones que me ha dado mi público estratégico en los resultados esperados, ¿no? Estoy esperando que le entiendan, por eso necesito esa interacción con alguien ajeno a mi proyecto. No le puedo hacer una evaluación a mis profes, porque mis profes no son el público al que yo necesito. Eh, les voy a dar ahorita el cronograma, espérame un cachito. ¿Cuánto tiempo tiene que durar tu campaña? No sé, eso la determina la campaña y el tipo de necesidad que se tenga. Sin embargo, la evaluación con el público estratégico es antes de la campaña se lance. No es que tienen que lanzar ahorita la campaña, ¿no ve? De ahí que los resultados que se va a medir es si se entiende o no se entiende. Es legibilidad e inteligibilidad. No se lee necesariamente resultados obtenidos o interacción deseada. Depende también del tipo de campaña. Muy bien. Fuentes de información. Tiene que estar con normas APA séptima edición. Si mal no me equivoco, a todos les he pasado el resumen de la séptima edición. Si alguien no tiene, lo voy a volver a subir como parte de los materiales de la próxima semana. En la carpeta de recursos y materiales, séptima edición, y los anexos tienen que estar numerados y referenciados. ¿Qué quiere decir? No puedo tener esquemas, fotos, imágenes, dibujitos, lo que quieran, antes de el punto 3.3, que es bocetaje. Sí, a ver, voy a volver a moverme un poquito más arriba. 3.3, ¿ve? No me acordaba mal. Del bocetaje. No va ninguna imagen, nada, hasta bocetaje. De ahí que en los anexos, todas las imágenes que yo necesito, mis imágenes de las observaciones, mis imágenes del contexto, las imágenes para que acompañan la explicación en el marco teórico, no sé, las encuestas que he hecho para poder medir y preguntarle en el análisis de elementos del diseño, las entrevistas que he hecho a los dueños, al contexto, al público estratégico, todo eso va en anexos. De ahí que esos anexos tienen que ir numeraditos, ordenaditos, bien bonitos. Inclusive se tiene a veces índice de anexos. Y evidentemente mientras voy escribiendo se va poniendo ahí arriba. ¿Tienen alguna duda? Ahora sí, estoy haciendo desastres. ¿Tienen alguna duda sobre el contenido del documento? No, esta clase no está en la plataforma,
pero la voy a grabar, o sea, la estoy grabando y la voy a poder subir después, o sea que pueden ver este video de nuevo 1000 veces, porque lo voy a subir al YouTube. Muy bien, genial, súper. Entonces, cronograma. Voy a dejar de compartir esta pantalla, espérenme 2 segunditos. Estoy con... Ya. Del cronograma no tengo imagen para plantearles porque en realidad la planificación que yo tengo, que es con la que yo presento, que es lo que voy a hacer, está en un formato medio extraño. Entonces, les voy a ir diciendo por semana lo que vamos a ir haciendo. La primera semana se trata, y bueno, 1000 disculpas, realmente fue algo extraordinario. Estamos como que un poquito atrasados en esa parte de la primera semana. Lo voy a intentar compensar la siguiente semana con más clases sincrónicas porque necesito hacer una evaluación individual de cada uno, de lo que tiene que hacer, de lo que está, de las dudas que tiene. Y les voy a explicar ahorita cómo vamos a hacer esa dinámica. Entonces, la primera semana, el plan de la primera semana era poder tener ese diagnóstico individual en qué estado está cada uno, cuánto ha avanzado, qué le falta y qué se compromete a cumplir en estas 8 semanas. O sea, obvio, terminar todo, ¿no ve? O sea, todos tenemos que terminar todo. Pero la actividad de esta semana se trata de poder escribir la lista de cosas que me falta. Necesito que hagan su propia lista de cotejo. Me falta esto, 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 esto. Si me falta arreglar mis objetivos, entonces es una de las cositas huevonas, si quieren, porque los objetivos son una sola oración, pero si me falta pulir mis objetivos, entonces tiene que ser una de las cosas que yo voy a tener que hacer hasta el final para que mi documento sea espectacular. Entonces, la primera semana, evaluación, diagnóstico y compromiso de lo que yo tengo que cumplir. La segunda semana se trata de uno, y les voy a ir contando lo que vamos a ir haciendo. Realmente el planteamiento de la solución, o sea, saber cuántas piezas, de qué tipo, de qué medio voy a hacer, determinar la línea gráfica. Y sé que molesto mucho con lo de la línea gráfica, pero necesito que la escriban, que me cuenten con chubis. Voy a usar estos 5 colores, voy a usar estas 2 tipografías, voy a usar esta diagramación, voy a usar este tipo de imágenes, voy a usar ilustración, voy a usar, no sé, estas mascotas, estas texturas, esto y todo lo que les he ido machacando con la línea gráfica. Hay de ustedes que después de que me escriban esa lista de la línea gráfica no la cumplan. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? Genial. He decidido que iba a usar 5 colores y resulta que necesitaba un sexto porque me falta. Súper. Entonces, usas tu sexto color, pero actualizas la descripción de la línea gráfica en el documento. Porque esa parte de análisis de elementos del diseño tiene que incluir la toma de decisiones sobre color, sobre tipografía, sobre diagramación. Entonces vamos a ir como que mientras voy diseñando, voy a tener que ir aumentando la toma de decisiones que estoy poniendo más arriba. Muy bien. Entonces, línea gráfica y desarrollo de la línea gráfica. Eso vamos a hacer la segunda semana. La tercera semana tenemos que ya empezar a diseñar los elementos de cada una de las piezas. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, texturas, porque me gustan las texturas, entonces voy a diseñar primero la textura para después ponerla en la manera en las tantas piezas que voy a usar. Si he decidido usar un personaje, entonces voy a diseñar el personaje de frente, de lado, las expresiones, el movimiento de manos, de cuerpo, si es que realmente es ilustración. Si yo necesito hacer pictogramas, súper, entonces voy a empezar a diseñar los pictogramas. Esa semana se trata precisamente de ir diseñando los primeros elementos que yo necesito que se van a replicar probablemente en la mayoría de las piezas. O sea, tal cual, son los primeros elementos de la línea gráfica, personajes, textura, pictogramas, generalmente son esos. Si encontramos más,
bienvenido sea. La cuarta semana vamos a empezar ya con la diagramación de las piezas. Ya he conseguido, entonces, en esta primera semana tengo que haber determinado fondos, determinado imágenes, determinado textos, se supone que ya los tengo, porque los he ido construyendo mientras armaba mi marco teórico de la primera parte. Si tengo que construir textos creativos, si tengo que redactar textos nuevos, tiene que ser en nuestra tercera semana. En la cuarta semana tengo que empezar a vaciar la información en mis piezas. Y esa cuarta semana tiene que ya estar incluido el tipo de diagramación que yo voy a usar en cada una de las piezas. No siempre es la misma, por si acaso, puede cambiar de diagramación, pero tengo que saber de qué manera estoy diagramando cada una de mis piezas. Puede ser que la primera sea con un esquema en L, la segunda sea con una grilla de columnas y la tercera sea con una grilla jerárquica y la cuarta sea sin grilla, que también existe. Lean Samara y Samara, diseñar con y sin grilla. Muy bien. De ahí que en teoría, tendríamos ya en la cuarta semana, o sea, en un mes, mis piezas prácticamente listas o casi listas. Y por eso vamos a empezar a tener probablemente más correcciones individuales, porque hay que corregir diagramación, jerarquía, equilibrio de cada una de las piezas. Y las correcciones en esa etapa son, que van a ir de la quinta semana para adelante, son mueve un poco más a la izquierda, ponle un poco más arriba, dale un poco más de aire, ¿no ve? O sea, son esos ajustes visuales que tenemos que hacer de mover las cositas. Importa, no saben lo tanto que importa el poder tener una calidad gráfica equilibrada, equilibrio inestable, equilibrio asimétrico, simétrico, el que quieran, el que corresponda al estilo que ustedes han determinado en la línea gráfica de más arriba. Entonces, nuestra quinta semana se trata solamente de correcciones de las piezas que ustedes ya tienen listas. En teoría, debieran tener las primeras 6 piezas listas para poder ir determinando cómo se van a ordenar las primeras para que las últimas sean más o menos replicar, mover unas cuantas cosas, cambiar un poco más de texto y ya. No debiera ser demasiado complicado, pero tiene que haber un control espectacular de lo que estamos haciendo. Y tiene que notarse que además hay control, que no es que todo es a propósito, que nada es casualidad. Entonces, si algo me sale por casualidad y digo, wow, qué buena forma de hacerlo, entonces tengo que encontrar la forma de justificarlo para que yo pueda replicarlo en siguientes piezas. ¿Cómo 6 piezas? Depende del proyecto, Fernando. Depende del proyecto. Estoy tomando, la mayoría de las piezas, o sea, de los temas tienen de 8 a 6 piezas, de 8 a 10 piezas. Entonces, por lo menos las primeras 6 tienes que tener más de la mitad de las piezas que necesitas. ¿Vamos bien? Voy a pasar otra vez esa parte. Por lo tanto, la quinta y sexta semana, en la sexta semana ustedes tienen que terminar todas sus piezas. O sea, en 6 semanas, todas las piezas que ustedes tienen que diseñar tienen que estar listas, bellas, hermosas, corregidas. No vamos a tener apoyo de los profes de laboratorio. No va a haber, porque no tenemos las condiciones para poderlo lograr. Porque no pueden ustedes circular, porque trabajan y porque en realidad la pandemia nos está evitando el poder ir a las computadoras del laboratorio. Si necesitan ustedes ¿en qué? Por favor, abran micrófonos. Necesito escucharlos. Verónica, abre tu micrófono y cuéntame, ¿cuál es el problema? Igual le voy a responder al Fernando.
Mm, ya, un problema no tener micrófono. Por favor, conéctense aunque sea por sus teléfonos para poder tener micrófono. A ver, ¿por qué necesitas apoyo en programación de un sitio web? ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué? El Dreamweaver, el programa que a ustedes les han enseñado, el Dreamweaver, se trata sobre todo de diseño de front-end, no de Profe, ¿me back-end. escucha? Sí, espérame 2 segundos, ahorita te respondo. Le voy a Ah, ya. responder primero a la Verónica. ¿Y qué han avanzado entonces en diseño web, Verónica? ¿Cómo han hecho sus diseños web? Quiero saber, para poderte responder. No puedo creer que no hayan hecho Dreamweaver. Yo he estado antes que ustedes en el instituto y sabía que estaban inclusive llevando Adobe XD, que es inclusive para las apps y no necesariamente es Dreamweaver. Sublime Text. Ya, suena igual. Hemos llevado. ¿No han llevado? Directo con lenguaje de programación Listen en En Sublime. HTML. Ah, sí. Ujú. Con CSS y un poco de Java. Qué antiguo. Ya, claro, yo también he llevado Java. Pero ¿Qué? ya, claro, casi nadie programa ahorita en Java, ¿no ve? Pero ya, da igual, da igual. A ver, mira, lo que necesitamos nosotros de un sitio web es poder tener un prototipo funcional. ¿Qué significa un prototipo funcional? Que yo le haga clic y se dirija al lado que yo necesito. Si tú necesitas realmente un programa o una página web donde el nivel de interacción sea más complejo que hacer clic y que me vaya a otro lado, tienes que conseguir un programador. ¿Cuáles serían las posibilidades? Generar realmente estadísticas, generar base de datos, hacer una página web e-commerce, ¿no ve? Porque eso ya necesita un nivel de programación más grande. El prototipo que les estamos pidiendo a ustedes se basa en la información que les hemos enseñado a ustedes. Por lo tanto, es un prototipo que podrías inclusive hacer con un PDF interactivo donde yo hago clic y me llevo un contenido a una pantalla. Por más de que no pueda tener la posibilidad de escribir el comentario y hacer enter y que después pueda revisar el comentario, o sea, no nos interesa el front end. Por lo tanto, el prototipo de una página web tiene que poderme dirigir a las siguientes pantallas y esas pantallas tienen que mostrar que se tiene una cierta posibilidad de interacción. Tengo que saber cómo se van a distribuir los botones, tengo que saber qué tamaño van a estar las ventanas, tengo que saber cómo va a ser la versión web, cómo va a ser la obvia PC, cómo va a ser la versión tablet, cómo va a ser la versión móvil. Y tengo que demostrar que eso tiene que tener la posibilidad de ser responsive. Hola, Entonces, profe. en Ahora ese sí, ya me... sentido, ya tienes micrófono, súper. En ese sentido, si necesitas ayuda de los profes de laboratorio, tienes que tú, por tu parte, comunicarte con los profes. Yo te diría con el Reinaldo, te diría con el Juan Valdivia, que son los que están haciendo web. Me preocupa que estés haciendo, o sea, al final ahorita ya no, según yo, no tendrías que estar haciendo web y me preocupa que me digas que estás haciendo web, porque la mayoría de lo que yo me acuerdo de tu proyecto de grado no se basa en un proyecto web, sino en un proyecto editorial. Me explicarás más adelante cómo va la situación. Otra vez, si necesitan apoyo de un experto, tiene que cada uno de ustedes buscar el apoyo del experto. No vamos a tener en las clases sincrónicas apoyo individual para los temas puntuales, por si acaso. Muy bien. Ahora dime. ya. Eh, bueno, no sé si recuerda, yo estoy haciendo una guía impresa y digital. Entonces, en cuanto a la guía digital, eh, como ya ha pasado tiempo desde que he llevado el tema de web, entonces tengo algunos problemas en cuanto a, por ejemplo, hacer el responsive, por ejemplo, se me complica mucho, hacer el tema de para los contactos, el tema de
para el correo electrónico, hacer que eso funcione, igual se me complica. O sea, son detallitos que se me O complican. sea, Por el eso estaba responsive te consultando creo, si el habría la responsive te creo posibilidad. y tiene que ser creado a partir de un programa determinado. O sea, como te digo, Sí, hasta como estábamos en la familia Adobe, y va a depender del profe que han tenido, em, yo sabía que lo estaban haciendo con el XD, o sea, el Adobe XD y el Dreamweaver, que el Dreamweaver se convirtió en XD y todo se hace a partir del XD, donde en realidad mientras vas copiando y colando, así de trucho, copiando y colando y ordenando y moviendo según la grilla de 12 columnas el contenido, automáticamente se va creando el código por detrás. Y hace ciertos ajustes en el código, bien trucho, pero lo tienes que consultar con uno de los profes. Si quieres, te paso los teléfonos. Les voy a consultar si pueden consultarles a ellos o no, porque ahorita como que todos estamos medio con locura, pero tiene que consultar con esos expertos individualmente. No lo vamos a ya. poder hacer durante las clases sincrónicas. ¿Sí? Ya, profe, y no sé cuántos estén haciendo este tema de web. Si soy la única o hay, digamos, somos dos pelagatos, claro, vamos a consultar de manera independiente. Pero si somos un grupo tal vez considerable, no sé si se podría ver la posibilidad de que alguno de los profes nos pueda dar alguna orientación por esta vía en otro horario, o sea, cosa de que no le interrumpa tampoco No, el cronograma, no, para, no. porque Si eso es son, más si son importante. 1 o son 8 o son 50, tienen que buscarlo individualmente, porque no es responsabilidad del instituto contactarlos con los expertos y depende de la buena voluntad del otro profe si te quiere explicar o no, porque es Profe, contenido que habría que ustedes ya han considerar. avanzado. Habría que considerar también que estamos ahorita en época de pandemia, o sea, estamos en cuarentena. En época normal, lo que tendríamos que haber llevado serían las clases de laboratorio y el profe, obviamente, sí nos hubiera guiado en ese tema, ¿no? Pero como se está No, obviando, cuando, el tema de laboratorio está ahí para que ustedes tengan la posibilidad de usar las computadoras. claro, pero con la guía del profe también, porque justamente eso nos dijo el profesor. Entonces, yo por eso, No te cuando he ahogues en un presentado, vaso de agua, Verónica, busca soluciones, no más problemas. Por favor, busca soluciones y no más problemas. Te estás ahogando en un vaso con agua con una cosa que nadie les está pidiendo. Nadie te está pidiendo que crees mails corporativos. Nadie te está pidiendo que cuando tú hagas clic en el mail se abre el Outlook y tú puedas escribir un mail completo y que cuando envíes enviar realmente llegue al mail que te has pedido. O sea, eso no te estamos pidiendo. Entonces, mantengámonos en la lógica de lo que sí se les está pidiendo. Que cuando yo haga clic en el contenido principal y la navegabilidad funcione, no los contactos. La navegabilidad del sitio funcione. Que cuando yo diga poner, no sé, restaurante, entonces me aparezca la lista de los restaurantes. Nadie te va a decir que cuando tú hagas clic, porque son sitios que todavía no estás subiendo. Entonces, si yo hago clic en la foto del restaurante, yo tengo que saber que me va a llevar a un link externo o tengo que saber que me va a llevar a una tercera pantalla donde voy a poder ver más información del restaurante o no. Y eso se puede determinar con una plantilla de programación sumamente fácil. Inclusive, te estoy diciendo así, sinceramente, inclusive en un InDesign para que se convierta en un PDF interactivo. A ese nivel de programación web les estamos pidiendo, porque a ustedes no les hemos enseñado programación web, les hemos enseñado diseño web para que el front-end funcione, donde la usabilidad, la experiencia de usuario sea posible a través de una plataforma, o sea, de una interfaz de usuario, ¿no ve? Donde yo pueda ver visualmente dónde tengo que hacer clic, donde yo pueda ver visualmente la jerarquía del contenido y que si es que yo quiero hacer clic, realmente me lleve a otra pantalla.
Eso les estamos pidiendo. Entonces, no te ahogues en un vaso con agua. Realmente no es tan grave. Solita has decidido hacer versión digital también. Y si te Claro. complica demasiado la existencia, también puedes decidir no hacer la versión digital y hacerla fuera del proyecto de diseño, porque si no dominas el tema web, puede que te juegue en contra y te baje la nota a la que tú estás persiguiendo, porque no lo dominas. Entonces, evalúalo en esta situación, con la posibilidad de contactos que tienes. ¿Vale la pena que intentes hacer además la web? ¿O más bien me esfuerzo y hago una super guía física? ¿No ve? Y digo, la versión web se va a hacer en la siguiente fase. Y saco una guía física, diagramada, con un nivel espectacular, porque eso domino. Evalúalo, te lo dejo ahí abiertito. Todavía puedes modificarlo. Muy bien. Sí, dime. Que tendría, ujú, porque tendría que verlas de acuerdo. Esta solución ha salido de las encuestas que hice, ¿no? Por eso. Por supuesto, eh, pero ujú, mira, estamos en una situación, como tú sabes, limitada. Dile, ujú. o sea, y puedes decirlo. Voy a resolver en este momento, ¿no ve? La guía física. Y en una siguiente fase, la digital. ¿Estás haciendo caso a lo que te han dicho las encuestas? ¿Estás haciendo caso a las necesidades del público? Pero solo estás presentando una parte del programa completo, porque a eso llegamos. Y tu nota puede que sea muchísimo mejor porque tienes un dominio de la parte editorial y porque después me voy a ocupar de la digital, porque es un proyecto que tú de todas maneras vas a hacer, Vero, ¿o no? Sí, Entonces, sí. por eso, entonces, si no te califican la usabilidad de tu página web en tu proyecto de grado y tú lo vas a hacer de forma privada, eso no le va a afectar al rendimiento de tu negocio, ¿no ve? Pero sí te puede afectar en la nota. ¿Me dejó entender? Sí, profe. Voy a evaluarlo y voy a ver. Exacto, evalúalo, ve las posibilidades. ¿Puedes hablar con los profes? Sí, pero no pidas que te solucionen en conjunto. Tienes que hacerlo de manera particular. Los profes del instituto son de muy buena voluntad, probablemente te ayuden en todas tus dudas. O sea, hay varios que están trabajando web. Como te digo, el Juan Valdivia, que puede ser que no lo conozcas porque es un profe relativamente nuevo, pero es un capísimo, igual que el Reinaldo Mayea, y te van a poder guiar en solucionar esas dudas, pero no pretendas que tenga que ser como parte de este programa. No lo va a ser. Lo tienes que hacer de manera individual porque tus dudas son muy puntuales. Por eso necesitas hablar directamente con el experto. ¿No ve? Súper, muy bien. Lo vamos a hablar en otro momento. Realmente le tengo que preguntar a los profes si es que yo puedo repartir sus números de contacto. Obvio, primero le tengo que preguntar a ellos y después les voy a pasar, obviamente, los teléfonos de los profesores que me hayan dicho sí, por supuesto que me llame y yo le ayudo. Generalmente dicen que sí, pero tengo que avisarles, ¿no ve? Súper, a ver, espérenme 2 segundos, ve. Por eso necesito que sea micrófono, porque ya mientras tanto pasaron un montón de chats y ya no estamos. Ah, bien, que estamos. Muy bien. El Diego está haciendo web también. También puedes hablar con el Diego, porque el Diego ha decidido hacer web porque el Diego entendía. El Diego es de nuestro curso, no es de nuestros adoptados que tanto los queremos. Muy bien. YouTube, evidentemente, puedes también buscar y aclarar muchas dudas en YouTube. Hay un montón de pasos que son bien de manual, o sea, bien replicables también. Gracias, Jair, por el consejo. Entre otras fuentes, evidente. El Fernando dice que guasito eso de no saber nada. A mí me aterra web, pero sé lo básico. Súper. Entonces, obvio, el Fernando, no sabes web, entonces no, o sea, obvio, o sea, no voy a empezar a hacer web para mi proyecto de grado, tengo que demostrar que soy experto, ¿no ve? Entonces,
Por eso, la Vero va a evaluar porque la Vero sí tiene mucha idea, pero le faltan ciertos pasitos. La Geraldine dice que te conviene el PDF interactivo y evidentemente puede ser inclusive un simulador de navegación. Lo que hacíamos en el instituto, perdón, era activar ay, ya se me ha olvidado. El activar un simulador de navegación, ¿no? O sea, ni siquiera manejábamos absolutamente todo. Bueno, muy bien. El profe Yana también, si quieres, le puedes hablar, también le puedo preguntar. No sé cuál de todos te gusta. Ya, claro. No usen plantillas. Ahora, eso sí, Fernando, tienen prohibido usar plantillas de ningún tipo. O sea, no, es proyecto de grado. Todo el contenido tiene que ser original. Y si están haciendo web y haces una plantilla, entonces te van a tirar de ojo. O sea, pero jodido. Porque los profes que te van a evaluar diseño web son expertos web y conocen las plantillas y se navegan por las páginas de plantillas siempre. Entonces, para nada plantillas, la diagramación tiene que ser original, tiene que notarse que es original y no de plantilla, por si acaso. A ver, Jorge, entonces, ¿mis ilustraciones pueden ser en físico? Sí, obvio, y dependiendo, es una de las cosas importantes. Tomen en cuenta que o sea, ¿de qué se trata el proyecto de grado? De demostrar que ustedes son expertos y que tienen las capacidades suficientes de poder ejercer la profesión, o sea, valga la redundancia, además, la profesión profesionalmente. Por lo tanto, tienen que demostrar que tienen la experiencia de los 2 años de estudio. 2 años. No les estamos pidiendo experiencia de 5 años, porque hemos estudiado 2 años. El tercer año estamos como que empezando a hacer la aplicación. Entonces, si yo no soy experto en algo, no puedo graduarme como experto en ese algo que no sé. Gradúense, acomoden su proyecto, hasta si quieren, fuercen los resultados para que ustedes puedan demostrar sus mejores talentos, no sus debilidades, sino lo que realmente, en lo que ustedes realmente son capísimos. Si no sabes ilustrar, por ejemplo, yo no sé ilustrar, no soy ilustrador. Conozco la estructura, hago mis bocetos, te puedo diseñar básicamente algo, pero ilustrado, así como, no lo soy. No domino los estilos, no domino, no sé, los acabados, el sombreado, esos detallitos que te hacen que sí, cuando eres ilustrador. ¿Sé sacar fotografías? Sí, sé sacar fotografías. ¿Sé componer fotografías? Sí, sé sacar fotografías, componer una fotografía. Puedo sacar una buena foto, pero, o sea, yo graduarme como fotógrafo, ni por si acaso. No, yo en particular, sí, Catalina, diagramo. Diagramo, equilibrio, yo soy muy editorial, me encanta el editorial, me gusta esa información, o sea, diseño de la información, me gusta, ¿no ve? Es mi área. Genial. Entonces, Catalina, editorial, no te metas en lo que no sabes. Entonces, mi proyecto de grado ha sido pictogramas. ¿Por qué? Porque, no, o sea, sí sé fotografía, o sea que sí he sacado las fotografías a los espacios que tenía que hacer, he podido hacer mis fotomontajes, ¿no ve? No tenía que hacer ilustración, tenía que hacer pictogramas porque era sumamente abstracto. Y he podido sacar a flote mis mejores talentos y todo el mundo ha quedado así como, ¡oh, qué bien! ¡Súper! ¡Fantástico! Y pasaron inadvertidas mis debilidades, ¿no ve? Es estratégico. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer ciertos ajustes a la solución y, por favor, vamos a tener que tener una serie de respuestas modelo, si quieren, para la típica del jurado, perdón la palabra, huevón, que te dice, ¿y por qué no has hecho esto? Siempre hay, no se sorprendan, siempre hay. Entonces dices, sí, lo he tomado en cuenta, lo voy a hacer en la siguiente fase, ¿no ve? Y te salvaste, o sea, lo has considerado, ¿no? Entonces, estás quedando bien, pero lo voy a hacer más adelante. Estoy empezando por esto, después voy a hacer lo demás, ¿no ve? No puedes antagonizar con tu jurado, entonces le tienes que dar la razón y decir, sí, lo voy a hacer más adelante.
Si te dicen, ¿por qué no has tomado esto en cuenta? Porque las delimitaciones de mi proyecto incluyen esta parte solamente, porque esto se va a hacer en otro momento, es otro proyecto, ¿no ve? Entonces he quedado con mi cliente donde que vamos a empezar con esto, mi problema se trata de esto, y esto otro lo vamos a hacer después. Es una de las, no sé, de las respuestas políticamente correctas donde dejas a todo el mundo feliz. Y dices, y no es como, uy, cierto, no había, o sea, me había olvidado. O sea, no puedes demostrar tus debilidades, ¿no ve? O sea, tienen que pasar inadvertidas. Eso no quiere decir que uno no tenga debilidades, ¿no ve? Entonces, tenemos que jugarlo estratégicamente para que lo que yo le muestre al jurado, a esos personajes expertos en la materia, porque ahora se eligen los jurados según el tipo de proyecto que se va a presentar, ¿no ve? Antes era cualquiera, no, ahora no. Entonces, si tú estás haciendo campaña, te van a traer gente que se dedica a hacer campañas. Si tú estás haciendo señalética, te van a traer un experto en señalética para que te evalúe. Si tú vas a hacer web, te van a traer un experto web para que te evalúe tu web. Entonces, no se metan en camisa de 11 varas, ¿no? Porque tienen que poder defender, entre comillas, tienen que poder explicar y demostrar que estamos al nivel de ser colegas y no estoy al nivel, no, sí, es que todavía me falta mucho por aprender. Si no, no se van a graduar, ¿no ve? Entonces, elijan bien sus soluciones. Elijan sus soluciones, ¿no ve? Y podemos hacer esas cosas. A ver, espérenme 2 segundos. Plantillas, muy bien, me fui. Entonces, Jorge, ilustraciones físico, sí, las puedes hacer en físico. ¿No todo es digital? No, no todo es digital. ¿Se puede digitalizar ciertas cosas? Sí. Dick, ¿y el tema de los mockups tiene que crearse desde cero? No, porque es mockup. O sea que el mockup sí puedes tener, obviamente, los mockups en blanco, pero tú tienes que poner pues tu pieza en el mockup, ¿no ve? El contenido del diseño que se muestra en plano, después se acomoda al mockup, ¿no ve? Por eso es el mockup. Inclusive se han hecho mockups donde era campaña de información en un colegio y han sacado fotos a la puerta del colegio y el mockup, así como el mockup, era el cartel en la puerta del colegio. ¿No? Así. Ya han sacado así como modelo, así como, ¿sabes qué? Te voy a sacar como que leyendo la pared, ¿no? Y veías a alguien así como que mirando la pared y después el mock-up venía, o sea, el fotomontaje no siempre es mock-up, y venía el fotomontaje donde estaba el cartel, entonces tenías al amigo, ¿no? Que le había sacado foto mirando así y se suponía que estaba leyendo el cartel en la pared del colegio o en la pared del barrio o a la calle y habíamos hecho un pasacalles, entonces el pasacalles estaba como fotomontado realmente con la oferta. Entonces no se asusten, hay mucho de fotomontaje, sobre todo en la parte de la evaluación, pero sí tenemos que tener medio que clara la cosa. En el caso que sean muchos mockups por hacer, ¿no se puede utilizar algunos recursos? Sí, por supuesto, por supuesto. Y hay ciertas piezas que no necesitan mockup. O sea, si yo voy a presentar, no sé, un membretado, porque estás haciendo marca, Gloria, o sea, el membretado no tiene mockup. O sea, puedes ponerlo con todas las piezas, ¿no ve? De papelería. Pero si presentas el membretado, porque es una de las piezas que se puede hacer, va plana y listo. O sea, no todo tiene mockup, por si acaso. Sí, es importante el mockup de las piezas más importantes, de las que sí se necesita mostrar que la gente esté interactuando. Entonces, si estoy haciendo un letrero de calle, es importante mostrarlo en la portada y eso sí es fotomontaje, ¿no ve? Porque tengo que ver cómo se va a ver respecto a la fachada del edificio, porque si no mi letrero no tiene sentido. Entonces tengo que saber si voy a tapar ventana, no voy a tapar ventana, qué espacio tengo disponible en la fachada del edificio para poder hacer el letrero de bienvenida. En el caso, por ejemplo, teníamos el año pasado una empresa donde estaba realmente renovando su identidad visual, donde la empresa había decidido, ¿no ve? Había decidido como estrategia para que los impuestos no los jodan mucho, simplemente tener en el timbre
la identificación de la empresa. O sea, así, chiquitito, ¿no? Porque les era suficiente. No necesitaban tener un megaletrero gigante en la entrada porque no les convenía como empresa respecto al trato que tenían como a nivel competitivo. Entonces necesitaban una identificación de puerta así chiquita. Entonces la propuesta fue así chiquita, o sea, como el papelito que le pones al timbre en tu casa, ¿no? Así como familia Guillén, y esa era la identificación que necesitaba la empresa. Entonces, esa parte de los mockups depende de la pieza. No todo es mockup, a veces simplemente es fotomontaje, a veces es la pieza lista y ya. O haces un mockup porque el resto de las piezas se van a ver iguales. ¿No ven? Por eso hablamos de prototipo. El prototipo se hace generalmente de una de las piezas porque el resto van a ser iguales. Si toda su versión, y eso sí es importante, si todas sus versiones son impresas, entonces tienen que imprimir todas las piezas, eso sí. Para eso sí hay que juntar plata, pero para eso cuando estén exponiendo, no para presentar el anillado. Eso generalmente es en un mes después. No entendí el comentario de porque quiero, porque puedo y porque me da la gana. Ni idea, no entendí el contexto, ya me pasé. En el caso estoy haciendo mi proyecto de la script, y haciendo ilustraciones, pero descargando imágenes de videojuegos y redibujándolos a mi estilo. Jorge, no lo hagas. O sea, estamos trabajando en ese caso, ya me acordé, de la normativa, y las imágenes de los videojuegos tienen que ser las imágenes de los videojuegos porque hace referencia a los niveles o sea, es un tipo de videojuego con un tipo de contenido particular que es un ejemplo que corresponde a ese grupo de clasificación. Entonces, puedes usar imágenes descargadas, sobre todo de los videojuegos, siempre y cuando respetes los derechos de autor. Entonces tú dices, esta imagen, y abajo tienes que poner la fuente, ¿no ves? Así como fuente, juego, no sé, Mortal Kombat, ¿no ves? Y con el personaje. Entonces no los modifiques, no los alteres, tienes que cumplir las normas de derechos de autor. No podemos usar libremente cualquier cosa, sobre todo porque no tenemos, en este caso en particular, un emisor que se esté haciendo cargo de este contenido, sino que es como que es información que estoy juntando. Entonces, estoy utilizando imágenes de este juego, se ponen los derechos de autor en la parte de abajo, busquen lo posible que sean imágenes con licencia de Creative Commons. Si no es Creative Commons, entonces tienes que ponerle de dónde has sacado para que tú puedas utilizar esas imágenes, pero no las alteres, porque el personaje del videojuego es importante que mantenga su estilo del videojuego, ¿no ve? No es plagio si estás diciendo de dónde lo has sacado, por si acaso. Profe, lo mío son letras bañadas en graffiti, los cuales dibujé y las tengo ilustradas. Fernando, te soy sincera, me preocupa en extremo tu proyecto de grado. Hasta donde yo tengo entendido, no tiene ni pies ni cabeza, y quiero realmente entenderlo porque me preocupa. Porque no puedes hacer un proyecto de grado haciendo grafitis y decir que es diseño gráfico. Eso es arte. Porque el graffiti no necesariamente se entiende. Y si estás haciendo tipografías de graffiti, tendrías que haber hecho un proyecto tipográfico de letras de graffiti, donde se están diseñando las tipografías con normas tipográficas para que realmente se vean como graffiti. Entonces, necesito charlar contigo más profundamente sobre tu proyecto porque necesito entenderlo como para decirte va, no va, súper, no o no, y depende si es que son letras decoradas, necesitas tener la familia y decir, estoy haciendo esta tipografía para la propuesta gráfica con la que estoy trabajando. Entonces, no puede ser simplemente ilustraciones porque son letras. Y no es como estoy haciendo un personaje y puede estar justificado como sea. No, somos diseñadores gráficos, por lo tanto, si estamos trabajando con tipografía, la tipografía tiene que cumplir ciertas normas
y la tipografía tiene que ser legible, tiene que ser entendible y tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ser parte del diseño gráfico y no de una expresión artística personal, que es en la mayoría de los casos el graffiti. Entonces hay que hablar más profundamente al respecto. El Cristian me pone, profe, el plan de mi campaña lo puedo hacer a base de cualquier autor o se tiene que cumplir algún lineamiento. No, es del autor que tú quieras. O sea, hay libertad completa del autor en el que te estás basando. Lo que sí tienes que tomar en cuenta son los puntos que componen realmente una campaña. De ahí que tienes que tener estrategia, o sea, el plan de difusión, tienes que tener un objetivo para alcanzar, tienes que determinar quién es tu público objetivo, tienes que determinar cuáles van a ser los medios de difusión respecto al público objetivo que vas a usar y evidente tiene que estar todo eso acorde al tiempo de aplicación que va a tener la campaña para poder alcanzar el objetivo en un tiempo determinado, porque si no la campaña no tiene ni pies ni cabeza. ¿No ve? Estamos buscando, por si acaso, en el caso de las campañas de corto plazo, de efecto inmediato, donde yo puedo crear el impacto de la campaña. Entonces, si va a ser una campaña a largo plazo, necesitamos tener varias etapas, sobre todo si es una campaña social, estaríamos diseñando solo la primera etapa y no a lo largo de todo porque probablemente sea a largo plazo lo que se está buscando. Entonces, primero estamos con esa parte de la campaña, si es social, si es de información, es crear el primer impacto, que la gente recuerde esa información y tenemos que ver si es que necesitamos que sea material de consulta o simplemente poner en evidencia que el problema existe, ¿no ves? Nick, yo debo hacer prototipos, pero tengo la duda si debo hacer también mockups. Sí, tienes que hacer los dos. En el caso de la Belén está haciendo packaging. Entonces, sí necesitas hacer, obviamente, el desplegado, que ese es parte del diseño. Tienes que mostrar el mockup armado y tienes que mostrar el prototipo impreso y armado. Ahí tienes que mostrar los tres, de todas. Y por lo menos tienen que ser 8 empaques. Son entre 6 y 8 empaques distintos. ¿El objetivo de la campaña es el mismo del proyecto? No, generalmente no. El objetivo del proyecto es diseñar la campaña. Y la campaña generalmente es, o sea, hacer que la gente se entere de algo, ¿no ve? Y estoy en la compu y realmente no sé cuáles son los emoticones que están usando, pero bueno, lo dejo ahí. Muy bien, a ver. Me quedé en la sexta semana. Volviendo al cronograma, qué divertido. En teoría se supone que en la séptima semana tienen ustedes el tiempo para poder hacer esas evaluaciones, interacciones con el público objetivo, con el público estratégico, con esas personas claves que sí les pueden decir si es que sus piezas finales se están entendiendo, están causando el efecto que ustedes están buscando que causen. Eso lo vamos a hacer en teoría en la séptima semana, porque la octava semana tiene que ser exclusivamente de pulido de piezas, de terminadas de redacción, porque al finalizando la octava semana, ustedes tienen que presentar sus 3 anillados con los 3 CDs con el proyecto absolutamente completo. Porque solamente nos faltaría, o sea, se supone que nos falta del 3.4, porque bocetos y conceptualización, en teoría se supone que ya lo hemos hecho, en teoría, si no lo han hecho tenemos que seguir haciéndolo, donde solo tendríamos que haber hecho vectorización de piezas, prototipos y evaluación, o sea, son las últimas partes que hay que redactar y pulir. Por lo tanto, a lo largo de estas semanas vamos a tener las evaluaciones individuales del avance, recalco otra vez, individual de cada uno. Porque, como se están dando cuenta, cada uno tiene necesidades diferentes, puntuales en sus proyectos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando en estas partes? La siguiente, en esta primera semana, donde yo tengo que ir anotando cómo va cada uno de ustedes, en qué está y qué necesita hacer, porque después voy a llevar un control de esa lista
que ustedes se están comprometiendo a cumplir, ¿no? Y me van a mostrar que realmente lo están haciendo, tenemos que cambiar un poco la dinámica de estas clases sincrónicas. Entonces, como vamos a cambiar de plataforma, no sé si va a ser Zoom, por ahí sí. El Zoom tiene lobby. Entonces, vamos a determinar, o si nos quedamos con el Webex, Webex, pero les voy a ir avisando porque necesito saber qué va a pasar porque las plataformas gratuitas están desapareciendo. Y vamos a tener un horario y tiempo de 15 minutos por cada uno de ustedes para poder ir puliendo las dudas de cada uno y que realmente vayan mostrando sus piezas. Vamos a tener también clases en las que vamos a estar todos, sobre todo cuando haya que ir corrigiendo la composición y el equilibrio visual y hacer esos ajustes visuales. A veces los ajustes visuales no corresponden a una grilla matemática, sino que tienes que moverte y desfasarte un poquito porque el ajuste visual te lo impide. En tipografía se trabaja mucho de esa manera. Entonces, vamos a tener, cuando tengamos esas sesiones individuales, la dinámica va a ser de que empiece el primero con un horario, 15 minutos, y su tiempo acaba el momento en que ingresa el siguiente. O sea que van a poder tener el tiempo de corrección que tenga hasta que se conecte el siguiente en línea y vamos a ir así de uno en uno. Pero como somos tantos, nos va a tomar varios días porque tenemos las 2 horas diarias. De ahí que va a haber semanas en las que vamos a tener 3 sesiones sincrónicas, o sea, 3 días con sesiones sincrónicas, a veces con avance, a veces con correcciones individuales, y vamos a tener semanas en las que van a tener que hacer más actividades que subir a la plataforma, sobre todo presentación de piezas listas, ¿no? De avances del documento y avances de las piezas. Y vamos a tener 2 sesiones por semana y más actividades en la plataforma. Entonces, estamos cambiando con mucho más contacto conmigo. Tienen que tener contacto con con los expertos que apoyen y les ayuden a todo lo que les falte. Por favor, les pido encarecidamente, no dependan exclusivamente de mí. No es bueno. No les va a ayudar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder llevarlos a término, como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Pero si tienen dificultades de redacción, por favor busquen a alguien que se los lea. Si tienen dificultades para diagramar, por favor busquen a alguien que los ayude. ¿Quieren charlar entre ustedes para que se autocorrijan entre ustedes? O sea, co-corrijan, fantástico. Mientras más gente vea lo que están haciendo, opine, pula constructivamente, no me gusta, no me gusta, o sea, no le muestren a sus mamás si es que sus mamás no son expertas en el área, a no ser que su mamá sea parte del público estratégico, que también nos ha pasado, ¿no ve? Porque las mamás son bien amorosas y dicen que bello, que es todo lo que tú haces, hijita, a mí también me ha pasado. Entonces, busquen gente que les puedan dar críticas constructivas sobre lo que están haciendo. Mientras más opiniones tengamos, mejores van a poder llegar a ser esas decisiones. Mientras a más dudas se encuentren ustedes, y eso también es irónico, pero es cierto, y ustedes tengan que afianzar sus decisiones y decir, esto no tiene sentido, porque puede ser algunas correcciones que yo les hago, una semana tiene mucho sentido y a la siguiente semana no tiene sentido y yo también les voy a decir, ucha, no, ¿sabes qué? Me he equivocado, volvé a lo anterior, ¿no ve? Entonces, si ustedes van afianzando los criterios con los que están decidiendo que esto va así, van a tener un éxito rotundo cuando tengan que exponerlo frente al jurado, porque van a tener todos los argumentos de por qué han decidido esta opción y no esta otra. Y si en algún momento te dicen, ¿por qué no lo has hecho así? Vas a tener también inclusive la posibilidad de decir, lo he probado y se veía horrible. O sea, lo he probado y no funcionaba. Entonces he optado por esta porque
esto es bueno, esto además, y además tiene esto, y además, y además, y además. Entonces, vas autoconstruyendo tus argumentos, afianzando tus decisiones, que es un ejercicio importante que tenemos que hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿más dudas? Ya, muy bien. Si se les ocurre algo, vamos a irlo trabajando. Entonces, ¿qué hora es? Porque después se me pasa el tiempo. La próxima clase, y ahí sí necesito preguntarle realmente a todos. Tenemos la clase del sábado. La próxima semana podemos hacer más sesiones sincrónicas. Podríamos hacer también un martes, por ejemplo, porque sí nos tocaría lunes, miércoles y viernes, pero podríamos hacer martes y jueves para poder ir adelantando estas clases que no hemos tenido esta semana. ¿Tendrían alguna dificultad? Súper, muy bien. Entonces voy a programar la siguiente semana para las evaluaciones individuales. Otra vez, por favor, tengan a mano toda la documentación cuando tengamos las clases sincrónicas. Les voy a hacer voy a plantear en lo posible una lista de cotejo de las cosas que ustedes ya debieran tener listas para que la vayan respondiendo y podamos hacer una base de datos de las cosas que cada uno tiene que hacer. Lo voy a subir como actividad para la próxima semana para que puedan ustedes, que vayamos adelantando esa entrevista individual que tengo que hacer con cada uno de ustedes, ya tengan más o menos las preguntas que les voy a hacer, sepan a qué cosas les falta, cuántas piezas tienen que diseñar cada uno de ustedes respecto evidentemente a su proyecto de grado, o sea, el tema de su proyecto de grado. Entonces, y ahí van a poder realmente escribir, y lo voy a mover porque realmente no tiene sentido esta semana ya se acabó. Voy a mover la fecha del foro para que cada uno de ustedes me escriba en el foro cuáles son la cantidad de cosas que les falta. Por favor, tomen en cuenta que a todos nos falta un huevo. O sea, que no sientan vergüenza, que harto me falta. A todos nos falta un montón. Y hay un montón de cosas que se van a seguir ajustando hasta el último momento. Pero tenemos que estar conscientes cómo voy a poder cumplir yo todo lo que me falta. ¿No ve? Entonces, hemos hablado de cronograma, hemos hablado de dinámica de trabajo y cómo nos vamos a organizar esta semana. Sí, vamos a tener contacto. El chat se abre, para las dudas que tengan. Si me tardo en contestar, no se enojen. Contesto siempre, pero como saben, me tardo. Y vamos a ir trabajando intensivamente estas 8 semanas para poder terminarlo. Pero tomen en cuenta que estamos planificando con antelación en la semana 6, ajustar precisamente, tener ya todas nuestras piezas diseñadas y listas. De ahí que he usado la materia de preparación de proyectos de diseño para que vayamos considerando cuáles son las piezas que más me convienen y cuáles realmente ahorita no alcanzó. Hagan ajustes, por favor, y pasen las otras piezas sin dejar de lado los requisitos mínimos que les estamos pidiendo, sin dejar de lado esa parte, cumplir con lo que les estamos pidiendo. Vean qué alcanzan. O sea, probablemente ahorita la situación se ha complicado tanto, inclusive emocionalmente, que era una de las cosas que el Rodrigo me decía, sí van a tener consideraciones. Y no sé, ¿no ve? Entonces veamos qué realmente alcanzo, qué puedo controlar, qué puedo sí conseguir en este tiempo, que entre dentro de los parámetros donde sí me van a poder calificar positivamente. No sean demasiado ambiciosos, seamos reales. Si mi real es ambicioso y sé que lo voy a lograr porque dispongo del tiempo, dispongo de las ganas, estoy súper bien, fantástico. Yo los voy a acompañar. Pero si estoy más o menos, mi tiempo es limitado, tengo más bien más dificultades con las que lidiar aparte del proyecto de grado, entonces seamos un poco más realistas, bajemos un poco las expectativas, cumplamos con lo que tenemos que cumplir de buena manera, ¿no? Por más de que yo quería hacer 30 y solamente voy a hacer 12 en vez de 10, entonces
que sean 12, pero resueltas de la manera más espectacular que se imaginen, ¿no ve? Y con 12 lo vamos a lograr. Muy bien, súper. Entonces, cronograma, actividades, dinámica de trabajo. Les voy a avisar más adelante cómo va a ser de la plataforma y vamos más o menos por esa parte. Sí, exacto. Y así vamos a ir asegura matemática, así como matemáticas, hijo, lista de cotejo para el puntaje. Para eso es importante tener en claro cuáles son los criterios de evaluación, que se los he mandado a los grupos individuales. Y todos tienen las dos fotos del 70-30 del ministerio y cómo hemos hecho el ajuste para los criterios de evaluación. Cumplan los criterios de evaluación, demuestren que los han cumplido y vamos a ir sumando puntitos para poder aprobar de buena manera. No apunten al 61, apunten al 100. Que todo sea espectacular, porque podemos lograrlo porque tienen la capacidad de hacerlo. Muy bien. Sesiones largas, van a ser sesiones largas, lamento, o sea, que sean tan largas, nos tocan un montón de sesiones bien largas, algunas sí van a durar 1 hora y media, algunas van a durar 2, espero que no tengamos que quedarnos más tiempo, pero sí nos tocan sesiones bastante largas en esta época porque hay mucho que hablar y mucho que corregir. Muy bien. No, a todos nos faltan un montón. Muy bien, entonces, ya, claro. Por mi parte he acabado. Tenía inclusive para volverles a mostrar, y les puedo mostrar, pero no los voy a volver a compartir porque tienen esa información en los grupos de chat. Les voy a compartir los criterios de evaluación. La última, que son estos. Y con esto me voy. Donde esto es otra vez del reglamento de graduación para institutos técnicos y tecnológicos, donde los criterios de evaluación son estos, donde tenemos el 30% teórico, el 70% práctico, y tenemos esta otra imagen donde esos 30% se han vuelto puntos, porque tienen una calificación sobre 100 y tienen que se está calificando problema y planteamiento de objetivos, ¿no ve? Que tienen que tener una coherencia, obvio tienen que tener coherencia. Tenemos la calidad y redacción del proyecto, que viene con la calidad de la estructura del documento, ¿no ve? Tiene que estar bien redactado, son otros 5 puntos. Solución propuesta respecto a los objetivos, por favor tiene que tener una lógica, o sea, tiene que tener una lógica. Si esa coherencia no está conseguida, entonces hemos fallado, ¿no ve? Por eso vale más. Obviamente vamos a hacer lo que funcione. Orden coherente de exposición y capacidad de síntesis, porque no puedo hablar de todo en como sean, y eso también nos hemos entrenado cuando estábamos pasando FEM. La coherencia de la investigación y uso correcto de la bibliografía, de ahí que la bibliografía se les está pidiendo al menos 2 planas de bibliografía. No se inventen que sea buena bibliografía. Pueden ser también, o sea, tiene que haber un equilibrio entre versiones digitales y versiones impresas. Todavía tenemos esa tara mental, si quieren, de tener libros, o sea que sí, tengan buena bibliografía. Hay jurados como yo que se fijan que las referencias que tienen en lo escrito realmente estén en la bibliografía, o sea que no se confíen de copiar y pegar y después no poner toda la información en la bibliografía. Sí, hay gente como yo, o sea, no soy la única que se ocupa de buscar esas cosas cuando es jurado. En la parte teórica tenemos diseño y diagramación de la presentación, que eso también se califica, justificación social y beneficio del proyecto, que era lo que estábamos hablando en la parte de arriba, que son 10 puntos. O sea, no estoy haciendo un proyecto porque a mí me parece, sino estoy haciendo un proyecto porque beneficia, y eso tengo que decirlo y tengo que explicarlo y tiene que estar bien redactado, son 10 puntos. Diseño y diagramación de las piezas comunicacionales, donde realmente se califica el diseño de la información, jerarquía, legibilidad, contraste, ¿no ve? Armonía o contraste de colores y todos los criterios que sabemos de cómo se evalúa el diseño. Innovación en el proyecto y concepto creativo, por eso está junto, porque la innovación es importante, no tiene que ser copia, no tiene que ser similar
a un proyecto en particular y necesito tener un buen concepto creativo, sobre todo cuando estoy haciendo campañas. El concepto creativo es importante. Y tengo el uso del lenguaje técnico y calidad de las respuestas, que son 15 puntos, porque siempre les van a pedir y preguntar algo. Entonces no puedo explicar el coso y el cosito si no tengo que decir que se llama ese coso y ese cosito, ¿no ve? Entonces tengo que usar términos como no el logo, sino la marca gráfica, ¿no ve? Y cuestiones de esas que hemos ido puliendo a lo largo de, no puedo decir la letra, sino tengo que decir la tipografía y empezar a utilizar el lenguaje técnico. En eso estamos. Esas son las valoraciones. Y tienen que ustedes ir cumpliendo a la medida de sus posibilidades, de lo mejor que puedan cada una de estas cosas para poder lograr tener una nota alta. De eso se trata. Muy bien. Les voy a avisar entonces a través de la plataforma. Vamos a mantener el horario de las 19 hasta las 21 en nuestras clases. Vamos a vernos otra vez el lunes. Voy a determinar por favor, el lunes voy a subir, o sea, van a tener disponible en la plataforma el formulario para poder determinar cuáles son las piezas que ustedes tienen o no tienen y qué es lo que ya deberían tener. Va a estar todo el índice y las partes del índice y ver qué cosas sí tengo y qué no me falta, o sea, y qué no tengo, porque me interesa que inclusive la parte del documento esté bien controlada. Y si tienen que redactar el documento, tendremos que poner como parte de las condicionantes el tener, me falta el documento, ¿no ve? Partes de redacción del documento, inclusive diagramar el documento. Y nos vamos a ver el lunes ya con las evaluaciones individuales de qué te falta y cuál va a ser la cantidad de piezas que cada uno tiene que tener, porque me lo voy a registrar para poder hacer un seguimiento. Si hubiera alguna duda más al respecto de contenidos particulares, me avisan, me escriben y lo hablamos, si no, la próxima clase. Muy bien. Por mi parte, es todo. ¿Alguna duda más? Que tengan un buen fin de semana. Duerman, descansen, avancen lo que puedan, porque cada mínimo avance ahorita nos beneficia. Que les vaya muy bien. Nos vemos el lunes. Profe, una consulta antes que se vaya. Dime. Solamente quería saber si puede mandar el link del índice otra vez, porque lo estaba buscando y no lo encuentro en mi Drive. No sé si está en el Drive. Ah, ya. Lo he Entonces, ¿puede mandar el link de dónde Lo he está? mandado como documento en el grupo, o sea, en el grupo oficial, no sé en qué ya materia, pero debiera estar en el grupo oficial, pero de todas maneras, esta guía de redacción del proyecto de grado de junio 2020 está en la plataforma, en la carpeta de recursos y materiales de la primera semana de esta materia, Ah, ya, taller ya. de grado. Ah, ya, súper. O sea, que la Eso nomás, tienes ahí profe. en la plataforma ahí colgadita, o sea, que de ahí la puedes sacar sin problemas. Ah, ya, súper. Gracias, profe. Buen fin de. Igualmente, chao, chao.